Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Lo que pasa es que Judea, que ya vivía desde los días de Alejandro Magno una situación bastante tensa con esto de la influencia griega, la va a pasar peor con la dinastía de los Seleucidas, porque la influencia helenística va a ser mucho más marcada. Después de la muerte de Alejandro Magno, la influencia griega va a ser una cosa de espanto. Pero los judíos helenísticos estarán en su salsa, claro, porque es que esa era la corriente del judaísmo que ellos manejaban, gozando de su corriente, que para que me entiendan mejor, va a ser como el posmodernismo hoy, pero en su época. Los judíos ortodoxos sí no van a seguir tolerando esas arbitrariedades de los seleucidas. Lo que no se imaginan estos ultraderechistas del combo del Sanedrín era que Antíoco IV Epífanes la iba a sacar del estadio con todo lo que les iba a imponer desde su gobierno, porque por medio de la emisión de un decreto se prohibió la práctica de la religión de los judíos y en su lugar oficializar la religión griega en todo el territorio de Judea. Oigan, y se va armando la grande, le cuento. Es decir, por ley, Antíoco IV imponía la adoración de los dioses de la mitología griega. Oye, ¿estás viendo tú esta cosa? Pues, ¿quién dijo miedo? Obviamente para los judíos helenísticos, pues no fue la mayor noticia, pero entre los ortodoxos sí la cosa causó una indignación que la chispa de la rebelión que va a estallar empezó por allá en una zona rural de Judea, en Modín, para ser más precisos. Y esa chispa la va a prender un sumo sacerdote judío de la corriente de los fundamentalistas llamado Matatías ben Yohanan. Matatías. Este sí no va a comer de cuento que decreto, que Seleucidas, que Antíoco, dioses griegos, ni que 8 cuartos. A Matatías le fue hirviendo fue la sangre, al punto que terminó matando a un judío de los helenizados, cuando se enteró que había ofrecido un sacrificio a un dios griego en un altar en el pueblo de Matatías, en Modín. Y además mata también al oficial seleucida que presidió el sacrificio. Ahora, el haber perpetrado esta muerte lo obliga, o sea, se ve obligado este sacerdote a huir y esconderse en las montañas de Judá con sus 5 hijos que se llaman Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, los hermanos macabeos. Los macabeos. Ahora, los macabeos se les llama así porque ellos trabajaban con martillos, o sea, macabeos martillo. Y ya vamos por el año 167 a.C. Vayan llevando la cronología para que no nos perdamos en el tiempo. La campaña de imposición de la religión politeísta griega de Antíoco IV Epífanes fue full agresiva. El hombre incursiona en Jerusalén con sus ejércitos y en medio de su incursión realiza un acto abominable a los ojos de los judíos. Algo que significó una terrible afrenta, una ofensa, el peor de sus actos: profanar el templo de los judíos, el segundo templo, su sagrado e intocable templo, al que tanto les había tocado y les había llevado trabajo volver a edificar y reconstruir. Ahora este rey Seleucida entra como perro por su casa, atraviesa todos sus compartimentos, llega nada más y nada menos que al lugar santo, instala un altar en adoración a Zeus. Esto está pasando en el templo, les cuento. Oigan, y agarren a ese loco que se soltó: blasfemia, profanación. Al Sanedrín le dieron 3 desmayos. De aquí es donde va a venir esa costumbre que usted lee tanto en la Biblia de rasgarse las vestiduras. Va a venir de este periodo. Y además de eso, Antíoco realiza una serie de sacrificios espantosos en el lugar santísimo del templo. Ahora sí, se acabó esto. Este chiflado sacrificó un inmenso cerdo, imagínense, un cerdo considerado por los judíos como un animal de carne inmunda, porque así lo registra el libro de Levítico escrito por Moisés y que ellos conservaban en la Torá.
Rocía además con la sangre del cerdo el altar de los sacrificios. Apaga la llama del candelabro sagrado. Ahora, esto obligó además, porque Antíoco IV Epífanes, en medio de esta locura que arma en el lugar santo, en el templo, obligó al sumo sacerdote y a muchos otros judíos de la comunidad a comer carne de cerdo. En fin, aquello fue dantesco. Antíoco IV Epífanes, además, brindó su amparo y protección a todos aquellos judíos helenizadores, mientras que los judíos ortodoxos contemplaban atónitos e impotentes toda esta herejía y toda esta expedición apóstata en contra de Jerusalén por parte del imperio seleucida. Pero los que sí no se quedaron con los brazos cruzados fueron los macabeos, quienes desde su base de operaciones en las montañas de Judá empezaron a organizar con todos los hierros, con todos los martillos, su ofensiva respuesta ante lo que consideraban la peor barbarie por parte de los seleucidas. Matatías, el padre de los cinco macabeos, pues ya había muerto para ese entonces. Y es Judas quien lidera la rebelión. Este muchacho organiza y lidera un embravecido ejército de judíos con los que se lanza a la defensa de la ciudad santa de Jerusalén, de su religión judía fundamentalista, expulsar a los seleucidas de Judea y buscar por fin la independencia que los llevará a la pronta reunificación del reino de Israel. Oiga, y estos macabeos sí que fueron bravos, les cuento. Se lanzaron con la sangre hirviendo a purificar su tierra. Destruyeron de cuanto altar pagano griego alzaron los seleucidos en sus tierras, se tomaron Jerusalén, limpiaron el templo y proclamaron la restitución del culto tradicional judío. Y es la rebelión misma la que nombra como sumo sacerdote a Jonatán Macabeo, luego de hacer una rededicación del templo. Un gran ejército seleucida fue enviado a sofocar la rebelión, pero regresó a Siria tras la muerte de Antíoco IV, que estaba agonizando por una enfermedad y finalmente muere enfermo. Después de tantas batallas icónicas en las que salió vencedor el rebelde ejército, los griegos son finalmente expulsados de Judea en el 160 y como para estas alturas ya es Roma la que le está frenando el avance a los griegos, los macabeos hacen un pacto con Roma y se convierten en sus aliados, tratando de evitar así que el imperio seleucida intentara realizar una especie de reconquista. La celebración con la cual los judíos conmemoran la victoria de los macabeos hasta el día de hoy se llama Hanukkah, la fiesta de las luces o de las lámparas. Una vez expulsados los seleucidas de Judea, los judíos adquieren su independencia, oiga, por fin, bajo el gobierno de la dinastía de los asmoneos. Ajá, ¿y por qué asmoneos? ¿Por qué se llaman así? Porque los asmoneos van a ser los descendientes directos de los macabeos. Y el primer rey asmoneo será Juan Hircano I, hijo de Simón Macabeo. Después del ministerio profético de Malaquías, aproximadamente en el año 450 a.C., devolviéndonos un tris, pasaron 500 años para que Dios volviera a llamar a otro profeta. Imagínense, 5 siglos de silencio profético. Bueno, a esos 500 años que transcurrieron entre Malaquías y Juan el Bautista, quien será el próximo profeta en levantarse, y ya estamos hablando de los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, a ese periodo de silencio profético le vamos a llamar el periodo intertestamentario. Y ese será el tema de nuestro próximo episodio, en el que vamos a analizar todo el movimiento que se dio durante esos 5 siglos de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la historia del pueblo de Israel.